Mis hermanos, nosotros somos una iglesia cristiana, evangélica. ¿Qué significa eso? Cristiana porque creemos en Jesucristo. Creemos que Él es el único, verdadero y suficiente Salvador del mundo. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, San Juan 1:12 dice, pasa a ser hijo de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios, no porque nacimos en el planeta Tierra, sino porque recibimos a Jesucristo y al hacerlo hemos nacido de nuevo en el Espíritu. El Espíritu Santo vino y nos dio vida. Pablo, escribiendo a los Efesios, nos da un toque magistral acerca de esto. Dice Pablo, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿en quién? En el Señor Jesús, a su nombre, a su nombre. Hermanos, cuando alguien pone el Todopoderoso, el Altísimo, todos los nombres chuchis que le quieras poner a Dios, no sirve. No te sirve. Cuando alguien pone en las redes sociales, quiero dar gracias al Altísimo Creador o al Altísimo Todopoderoso y a su Madre María, no dijo nada. Nada. Porque la Biblia dice que todo debemos hacer en el nombre del Señor Jesús. Si tu publicación en Facebook no dice Jesús o Jesucristo o el Señor Jesús, no dijiste nada, porque nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, soy cristiano porque creo en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiero decirte hoy que si tú no tienes lo que dice Pablo aquí, revelación en el conocimiento de Él, repito y repito, si no tienes revelación en el conocimiento de Jesús, no tenés nada. Nada. Nada de nada. Todo está centrado en la obra de Cristo en la cruz, en el precio que se pagó en la cruz. Y Pablo dice que él pide a Dios, ¿al Dios de quién? Al Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que quede claro, al Padre de gloria, ¿para qué? Para que tengas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. Tú que me estás escuchando por radio, como se dice en Paraguay, ñeete, atendeme un poco. Escúchame un poco. Ella pues sacamina se veje. Tú tienes que tener la revelación del conocimiento pleno de la obra de Cristo. O si no, no eres salvo, por más linda, coqueta y adornada que sea tu religión. Dice otra vez que para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y así sepamos
cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria en su herencia en los santos. Hermanos, nosotros al entrar en Cristo Jesús, al venir al Señor Jesús, al recibirle en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que entró en Jesucristo y le levantó de los muertos, dice Pablo, ese Espíritu viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene el poder y la capacidad para destrozarnos, destrozar nuestra ideología, nuestras tendencias pecaminosas, para destrozar toda la obra de la carne, pero como es un caballero respetuoso, lo hace lentamente, invitándonos a que abandonemos todo tipo de pecado, gradualmente, y Él nos va convenciendo, su luz va creciendo en nuestra vida a medida que logramos hacerlo. Pero Él quiere que cuando haya venido el Espíritu Santo a vivir en nosotros, habiendo recibido a Jesús, ahora sepamos a qué es lo que nos llama el Padre. Porque la Biblia dice que venir a Cristo es el supremo llamamiento de Dios. El desafío de que tú recibas a Jesús en tu corazón es el más grande llamamiento de Dios. El más grande deseo de Dios es que tú recibas a Jesús en tu corazón. La Biblia lo llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, Pablo dice, quiero que sepan a la esperanza a la que os ha sido llamado. Y también quiero que sepan cuáles son las riquezas de gloria de su herencia para los santos. Esto es impresionante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque aquí ya no hay quien tiene más plata y quien tiene menos plata. Aquí ya no hay quien es más lindo ni quien es más feo. Pablo dice, ya no hay judío ni griego. Ya no hay paraguayo ni argentino. Ya no hay pelado ni melenudo. Ya no hay más bueno ni más malo. Todos somos absolutamente imperfectos. Pero cuando tenemos el llamamiento de Cristo Jesús, que lo hemos abrazado, entonces tenemos una herencia de gloria. Y toditos juntos, no hay pastor, no hay cantante, no hay diácono, eso es acá para la tierra. Allá somos un pueblo grande, santo y maravilloso que estará parado delante del mar de cristal, levantando manos santas para decirle, Señor, aquí estoy por tu gracia. Ese es el mensaje de la cruz. Y Pablo dice, quiero también que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Supereminente. ¿Saben lo que significa eminente? Eminente es cuando la eminencia es un terreno plano y una parte se levanta así, la altura. Lo que sobresale, eso se llama eminencia. Pablo dice, oren por los que están puestos en eminencia, en puestos altos. O sea, supereminente significa súper grande. Súper elevada grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermanos, el Señor Jesús nos da todo según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál fuerza? Versículo 20, estamos en Efesios capítulo 1, vamos al versículo 20. La fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre.
sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora estamos desmenuzando la supereminente grandeza de su poder, la extraordinaria cualidad de sus riquezas en gloria para los santos, la revelación del conocimiento de Jesús para nosotros. Estamos descifrando todo esto de una manera extraordinaria y nos llenamos de gozo. Yo casi estallé de gozo hace un momento. Pero nos dice que así como el Señor Jesús resucitó de los muertos y se sentó a la diestra, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, nos dice ahora que el Papá, el Padre Celestial, sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y allí nos compromete. Porque si somos de Cristo, si somos cristianos, ahora tenemos un desafío. Tenemos que hacer clonar nuestro cristianismo. ¿Cómo? Tenemos que hablarle a otros de Cristo. Tienes que encontrar a alguien a quien decirle, Jesús te ama. Eso nomás, eso luego. Porque ese Jesús te ama puede llegar a su corazón. Yo quiero desafiar a los jóvenes que están teniendo amigos y amigas, que están compartiendo en el gimnasio, en la escuela, en el trabajo. Yo quiero desafiarles a que les digan a sus amigos, antes de despedirme quiero decirte una cosa. Jesús te ama. De loca me conde, no. Te cuento nomás. Así como Jesús me ama, Jesús te ama. Si la gente se entera que Jesús le ama, pero con un amor personal, la gente empezará a escuchar, a abrir su entendimiento, sus oídos a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces alguna vez te va a decir, ¿por qué vos siempre me decís que Jesús me ama? Porque en Juan 3:16, y ahí ya entra la Biblia, ahí ya entra la palabra de Dios. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y resumiendo, para no complicarte con memorizaciones prolongadas, simple, sencilla y llanamente le decís, porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir por nosotros. Lo más cortito, lo más resumido, lo más compacto de Juan 3:16. Dice la Biblia que Jesús murió porque nos ama. Ya está, ahí ya tiraste un versículo de la Biblia. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que la palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Cumplirá el propósito para lo cual fue enviada a su nombre. Si alguna vez en el WhatsApp le tiraste a tu hermana un pasaje bíblico, ese es un bichito que está en su corazón. Alguna vez ese está taladrando, aunque se ponga dura como una piedra, aunque te diga que no quiere volver a escucharte. La palabra de Dios que tú le mandaste por WhatsApp y que le llegó a leer es como un taladro que va a estar allí lentamente, pero de una manera perseverante, imposible de detener, taladrando, golpeando hasta que se rompa la piedra y entre la luz del Evangelio. A su nombre. Oh, Rakama Soya, oh Espíritu Santo, hay una unción en este lugar.
Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hermanos míos, esto es hermoso, esto es maravilloso porque es la palabra de Dios hoy alentándonos a estar conscientes de nuestra nueva realidad en Cristo. El Cristo en el que operó el poder y la gloria de Dios para levantarlo de los muertos, en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el León de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido y es digno de tomar los 7 sellos, el Cordero de Dios que fue inmolado, el que quita la paz, el que quita el pecado del mundo, el que trae la paz verdadera, el Rey de Reyes, el Sol de justicia, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la muerte. Todo el poder de su gloria, aleluya, está en nosotros. A Él tenemos que darle gloria. Y dice Pablo ahora en Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo ustedes lo mismo, teniendo entre ustedes el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El poder de una iglesia, hermanos, está en el poder de la unidad. La magnífica oración de Jesús por sus apóstoles en San Juan 17 nos da la pauta más clara cuando el Señor Jesús dice: sean ustedes uno solo conmigo, así como yo soy uno con el Padre. Y si ustedes son uno solo, un solo sentir, una misma visión, entonces dice, el mundo sabrá que son mis discípulos. Eso es lo que necesitamos, hermanos, que el mundo sepa que somos de Cristo. Dice Pablo en Filipenses 2:3, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, háganlo con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Están tan acostumbrados muchos consiervos pastores a creer que son los superiores de la iglesia. Y en verdad, Pablo me dice a mí, mírale a tu hermano Blas, a tu hermano Marcos, a tu hermano Arturo, a tu hermana Ruth, a tu hermano Juan, a cualquier hermano, mírale como si fuese superior a ti mismo. ¿Pero por qué? Porque así es como Dios quiere que nos veamos. Porque así es como demostramos humildad. No es que porque yo sé un poquito más algunas cosas ya me tengo que creer más. Porque al final de cuentas, cuando estemos delante del Señor, hermanos, todo el conocimiento no será de nada. Ya tendremos todos nosotros el gran conocimiento. Todo se nos será revelado. Ya no seremos allá el que canta mejor o el que canta peor. Allá solamente seremos un grupo de seres presentados delante del trono del Dios viviente, rodeado de miles de millones de ángeles, a quienes nos mirarán y nos aplaudirán. Los ángeles nos aplaudirán porque dirán, mira, ellos son los redimidos de todas las naciones, los recomprados por la sangre de Jesús, aquellos perdidos, aquellos que estaban sucios, aquellos que estaban en el chiquero, aquellos que estaban mal en la vida y en el mundo, pero que aceptaron que la sangre de Cristo los limpia de sus pecados. Estos son los redimidos de todas las naciones. Y habrá en el cielo un coro tan grande, una gloria tan grande llenará el universo, que todo el universo será restaurado con la gloria, con el poder de Dios, por la alegría y por el gozo de aquellos que están allí delante del trono del Cordero, los redimidos
de todas las naciones. No, no serán los pastores, no, los diáconos, no, los obispos, no, los directores de alabanza. No, señores, seremos simple, sencilla y llanamente los redimidos de todas las naciones. Ahora dice, no miren cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y haya en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Escúchenme, ahora salgo de hablar de las directrices de nuestra conducción y Pablo nos vuelve a introducir a la figura de ¿quién? De Jesús. Por eso la Biblia dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No, en el Todopoderoso no existe el Todopoderoso. El Todopoderoso es Superman, Spider-Man. El Todopoderoso es, no sé, cualquier héroe de televisión. Pero estoy hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Y cuando hablo del Padre de Jesucristo y Padre nuestro, no puedo hablar con Él ni una coma sin decirle papá en el nombre de Jesús. Así que cualquier otro nombrecito sublime, delicado, aparentemente religioso que invoques, que no sea el nombre de Jesús, no te será recibido delante del trono, porque el único nombre que mueve las puertas, las compuertas de los cielos, la mano de Dios, la voluntad de Dios, la gloria de Dios para tu vida, se llama Jesucristo de Nazaret. Todo lo demás es mentira. Lo siento, te mintieron. Porque dice aquí ahora que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Jesús hizo esto. Jesús vino al mundo, hermanos, siendo Dios, se despojó. Podemos decir en un término, se desdiosó. Repito, Jesús se desdiosó, se deshizo de su condición de Dios y se hizo hombre. Y vino a la tierra a servirnos, a lavar los pies de sus discípulos, a tocar a los leprosos, a tocar a los inmundos, a mirar con compasión a los pecadores y a los perdidos. Y él dijo, yo no vine luego a buscar a los que ya están todos salvaditos, ellos están por ahí, yo vine a buscar a los perdidos. Así que si estás perdido, yo tengo una palabra de aliento para tu vida. Jesús vino a buscarte exactamente a ti, como vino a buscarme a mí, perdido en el mundo. Y le doy gracias que me encontró, pero que el Espíritu Santo me reveló que yo tenía que dejarme encontrar por Él. Jesús se desdiosó, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y siendo hombre se deshombró a sí mismo y se hizo siervo. Hermanos, cuando aparecía un leproso por las calles de Jerusalén o de Samaria o de cualquier ciudad por donde Jesús andaba, los leprosos tenían una campanita, y cuando ellas venían y la gente salía corriendo despavorido, ¡ah! ¡Un leproso! La gente pedía socorro. ¿Un leproso? ¿Una leprosa? ¡No! Pero un día vino un leproso caminando por la calle y todo el mundo corrió, pero Jesús, el Hijo de Dios, el desdiosado, el que abandonó su condición de Dios,
pero mantuvo su unidad con el Padre. Él viene y se acerca al leproso podrido. Los leprosos están literalmente podridos. Se le cae la piel, la oreja se le cae a pedazos. Tienen un olor nauseabundo cuando estaban en esa condición. Ahora hay leprocomios donde se los trata y llevan una vida más digna. Cuando eso, le tiraban a una cueva y le bajaban con piola la comida porque nadie ni les tenía que mirar, porque aparte de estar enfermos, aparte de estar descomponiéndoles su piel y su carne, el tan solo hecho de mirarles, ellos eran inmundos porque eran castigados según la tradición por la ira de Dios. Entonces la inmundicia de un leproso ni lo tenían que mirar, pero el Hijo del Dios viviente, aquel que estaba en un trono de gloria y que se bajó a caminar en la tierra, le dice: vení acá, muchacho. Y viene el leproso temblando, con su piel cayéndose a pedazos, con un olor repugnante, y el Hijo de Dios agarra su mano y pone sobre su cara y le dice: hijo mío, ¿quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpio? Jesús no tuvo asco de él. Nunca tengas asco de un pobre, de un perdido, de un hombre tirado, nunca. Porque a ese hombre Dios lo puede convertir en pastor, lo puede convertir en evangelista, nunca sabemos. Pero el Hijo de Dios, cuando el varón aquel le dijo: sí quiero, límpiame, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y en ese instante, esa piel putrefacta, esa oreja que se estaba cayendo a pedazos, en ese mismo instante se restauró completamente y quedó totalmente sano, porque el Hijo de Dios vino a servir a la humanidad, y no solamente sanando a los leprosos, no solamente devolviendo la vista a los ciegos. El Hijo del Dios viviente vino hasta el punto de ser tan obediente al Padre que en el huerto de Getsemaní, el Hijo de Dios, el que habiendo sido Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra, estando en el huerto de Getsemaní, sabía las horas que le esperaban por delante y le dice: papá, sácame esta hora de agonía, sácame nomás de aquí, papá. No voy a aguantar, parece, papá, demasiado me duele lo que me van a hacer los hombres por los cuales vine al mundo. Sácame nomás, papá, de la tierra. Pero que se haga nomás tu voluntad. Y Dios no le sacó, porque Dios tenía un propósito perfecto, una obra perfecta que se tenía que cumplir. Se llamaba la cruz. Y allí, estando Jesús, dijo: está bien, allá voy. Y se levantó. Espíritu Santo, esa obra, la obra de la cruz, no podemos añadirle nada. Cualquiera que crea que es salvo por sus obras, o por hacer esto o por hacer aquello, cualquiera que crea que es salvo porque guarda el sábado, o porque esto, o porque come aquello o no come aquello, o porque bebe aquello o no bebe aquello, cualquiera que haga eso se condena a sí mismo, porque nosotros no podemos agregarle nada a la obra perfecta de la cruz. El Hijo de Dios, Él se levantó en el jardín de Getsemaní y empezó, cuando vinieron los soldados a llevarle, y empezaron los escupitajos y las bofetadas, y lo llevaron allá, camino al Calvario, a su nombre, hasta morir y derramar hasta la última sangre de su cruz, de su cuerpo. Pero dice que allí, después de aquella conversación en el huerto de Getsemaní, desde ese momento que cumplió la obra expiatoria del Padre, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué?
En el nombre de Jesús. En el nombre de San Expedito, no. En el nombre de Santa Lucía, no. En el nombre de María, no. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Queridos hermanos, tal vez nosotros aquí en la iglesia ya muchas veces hablamos de esto, pero lo que se va por Facebook, lo que se va por YouTube o lo que se va por la radio, siempre es para alguien que de repente escuche. Y esto se llama un mensaje cristocéntrico, un mensaje que te permite entender, aceptar y recibir la salvación por medio de Jesús. No hay nadie salvo sin la obra de Cristo, porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús pagó el precio. Él fue, no fue su mamá, ni siquiera fue el Espíritu Santo. Ni siquiera fue el arcángel Gabriel, ni el arcángel que vos quieras nombrar. Hoy día inventan en la metafísica nombres de arcángeles que no aparecen en la Biblia. Falacias, inventos de hombres. Nada de eso te puede salvar. Solamente Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie en este lugar, y a los que están escuchando este mensaje a través de la radio, a través de Facebook o a través de la televisión, quiero decirte una cosa: Jesús te ama, tanto que murió en la cruz por cada uno de tus pecados. Y no importa lo que hayas hecho, no importa en qué hayas caído, la droga, el alcohol, los vicios, la homosexualidad, cualquiera sea el pecado en el cual hayas caído o en el cual te encuentres, hay un poderoso que puede tomarte de las manos y levantarte de allí y ponerte a caminar sobre roca firme. Y se llama Jesús. Este mensaje también estamos ya sacando ahora por Canal 7 TV Cable Caguazú. Así que estamos también de nuevo en televisión. Así que en especial para la gente en televisión, en YouTube, en Facebook o en la radio que esté escuchando, quiero decirte que lo que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro allí donde estás? Si estás en el sofá de tu casa, tal vez en tu cama, tal vez en el auto, no sé. Detén el auto, ponte a un costadito, frena allí, pon el pica pica y repite conmigo esta sencilla oración diciendo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Acepto y pido perdón. Pero también ahora entiendo que moriste en la cruz por mis pecados. Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. A su nombre, a su nombre. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.